digo así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten Torah. Hemos dicho, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, oh eterno, dador de la Torah. Amén. Bueno, amada familia, hoy tenemos el Teilín, continuamos esta serie de estudios con el Teilín, el Salmo 37 en los versos, los Pasuquín 32 al 40. Ya finalizamos el día de hoy este hermoso Salmo, en los cuales hemos encontrado muchas enseñanzas maravillosas a través de esta semana. Vamos a leerlo. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Adonai no lo dejará en sus manos, ni lo condenarán cuando le juzgaren. Espera en Adonai y guarda su camino, y él te ensalzará para heredar la tierra. Cuando sean talados los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente ensalzado, y que se extendía como un laurel verde. Empero pasóse, y aquí no parece. Y busquélo, y no fue hallado. Considera al íntegro, mira al justo, que la postrimería de cada uno de ellos es shalom. Mas los transgresores fueron todos a una destruidos. La postrimería de los impíos fue talada. Pero la salvación de los justos es de Adonai, y él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Y Adonai los ayudará y los librará, y los libertará de los impíos, y los salvará por cuanto en él esperaron. Amén. Bueno, mis amados hermanos, el estudio de hoy va a ser más de vocabulario, significados, porque nosotros vemos muchas de las traducciones pueden tener conjunciones, palabras que quizá se pierden su verdadero significado o el significado profundo de lo que quiere decir el estudio. Y de igual manera vamos a ver que hay varias palabras las cuales se repiten con una diferente palabra. Y esto nos lleva a pensar si es que hay dos o más cosas que parecen que son los mismos, pero no es lo mismo. Entonces, a través de este estudio nos vamos a dar cuenta de varias cosas, mensajes, verdades, y como les dije, los significados correctos de cada palabra. Y vamos a tomar de alguna otra forma por porciones estos versículos que hoy nos trae este salmo maravilloso. Versículo 32 y 33, pero vamos a mirar el 32. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Miremos que de alguna u otra manera, quien escribe el salmo, en este caso el rey David, en el momento en que él estaba reinando, él reinaba con justicia sobre su pueblo. Y aquellos impíos, que eran los de las otras naciones paganas, siempre procuraban el mal para el pueblo de Israel, porque era un pueblo próspero, vivían en shalom. Y de acuerdo a esto, hoy vamos a ver dos significados con respecto a lo que significa el justo y significa el impío para esta nuestra época. Igual esto estaba desde un inicio, desde la antigüedad, donde vemos que el pueblo de Israel era ese pueblo justo escogido por el Eterno. Vemos la palabra justo, sadik. En estudios anteriores veíamos cómo se definía el justo, y hoy lo vemos. Qué pena, son los que tenemos Mesías y Torá. Son aquellos que hemos sido justificados por nuestro Adón Yeshua para entrar y pertenecer, porque él es la puerta a un pueblo, al pueblo de Israel, y hoy estamos guardando Torá. En la antigüedad, el pueblo
justo, ese pueblo que tenía un rey justo, guardaba tus Torá y tenían a un Dios que los prosperaba, los beneficiaba, los hacía vivir en shalom. Pero habían pueblos de afuera que eran los llamados impíos, que procuraban matarlo. Hoy, ¿cómo vemos este matarlo? Nosotros hemos sido trasladados de la luz, de las tinieblas a la luz verdadera. Hemos pasado de muerte a vida. Y podemos ver también dentro de estos significados cómo el impío procura matarnos hoy en día nosotros. Quizá no físicamente, pero sí a través de todo lo que está pasando a nivel general en el mundo. Entonces vamos a ver aquí el justo, los que tenemos Mesías y Torá. Romanos 2:13 nos muestra: porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hoy entendemos esta palabra. Hoy miramos que a través de esa entrada al pueblo de Israel y dentro de este pueblo, guardando la Torá, ya fuimos justificados por nuestro Adón Yeshua de nuestros pecados, de nuestra transgresión, de todo lo malo que hacíamos. Hoy creemos en Él, entramos por Él al pueblo y dentro del pueblo iniciamos a guardar Torá. Esos son los llamados justos. Y también vemos aquí una palabra impío, que su traducción al hebreo es rasha. Muchos de nuestros hermanos judíos con este concepto de rasha es un concepto despectivo para los que no guardan Torá. Pero bendito el Padre que nos ha dado la revelación, y ellos tienen su promesa, ellos tienen profecías para ellos. Pero hoy vemos que estos impíos, el día de hoy, son los que no guardan Torá, son los que no tienen Mesías. Pero, amados míos, hay una oportunidad para ellos. Hay una oportunidad que el Eterno tiene para cada uno de ellos, porque nosotros éramos impíos. Nosotros hacíamos parte de ese mundo donde solo había pecado. Pero hubo una oportunidad para nosotros. Para ellos también habrá oportunidad. Y Baruch Hashem, por el que reciba esta oportunidad, crea en el Mesías e inicien ese camino en el pueblo de Israel. Y para eso vamos a ir a Romanos 3, del 11 al 19. ¿Quiénes son estos rachá, estos impíos? Dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Elohim, ya que por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hoy podemos entender en este escrito, no había justo ninguno, estaba escrito desde la antigüedad, no había justo ninguno. Pero gracias a nuestro eterno Elohim y el Mesías, como Mesías, él a través de ese sacrificio maravilloso nos hizo justos. Hasta este momento en el que esta carta fue escrita, no había justo ninguno, porque ninguno había procedido al arrepentimiento. Pero cuando procedemos al arrepentimiento, somos justos delante de él. Y entramos a guardar su Torá, porque antes vivíamos bajo la ley. Bajo la ley es que estábamos pecando y en cualquier momento llegaba la consecuencia. Pero ahora nosotros vivimos sobre la ley.
porque nosotros la guardamos, la iniciamos a guardar y tenemos que ir de aliyá en aliyá en este camino maravilloso de santidad, guardando cada uno de esos mandamientos para ser aquellos que somos justificados, porque ya conocimos a nuestro Mesías y ahora tenemos nuestra bendita y santa Torá, la Torá del Eterno. Y recordemos, para este impío hay una oportunidad. En la misericordia del Eterno, Él dice en su palabra que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero yo la muerte del impío. No quiero más bien que él se arrepienta y se arrepienta de todos sus pecados y empieza a caminar correctamente. Versículo 33. Adonai no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren. También hoy vemos que el Eterno nos guarda. ¿Y cómo nos guarda el Eterno? Vemos que nosotros, a través de guardar su bendita palabra, aquel que no tiene Torá, no tiene Mesías, quizá tiene Torá, pero no Mesías, quizá tiene Mesías, pero no Torá, son aquellos que están encima de nosotros, viendo cuándo fallamos, viendo cuándo caemos. ¿Para qué? Para hacernos avergonzar, para decir, sí lo ve, pero no dice que usted camina con el Eterno y mírelo, falló, cayó. Ese es el procurar matarlo, hacerlo sentir vergüenza. ¿Para qué? Para que este justo se devuelva quizá nuevamente atrás. Y esto es más grave todavía, esto lo vamos a ver unos versos más adelante. ¿Y cómo más procura matar el justo al impío? El impío al justo, disculpen. Cuando empiezan esos juicios, pero ustedes antes eran más alegres, antes ustedes venían a celebrar estas fiestas, antes nos acompañaban a hacer lo malo, y ahora no, ahora se creen santos. Entonces es como querer hacer cambiarnos de parecer, como buscar esa línea por donde metérsenos para que nosotros nos desviemos. Pero gracias al Eterno, porque Él no nos va a dejar en sus manos. Y cuando nos condena, ¿quién nos condena? Cuando nos juzgan en esos juicios. Ay, pero como allá sí guardan el sábado. ¡Ja! Pero mírelos. Entonces son juicios que se generan y el Eterno no va a permitir esto. Y eso lo dice Juan 17, del 15 al 17. Vamos aquí a su bendita palabra. Es palabra, significados. 17, 15 al 17 nos dice. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Nosotros, a través de la palabra del Eterno, nos santificamos día a día, porque nosotros ya no somos parte del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso nos mantenemos cuando el impío procure hacer estas acechanzas, observarnos para ver cuándo nos caen para destruirnos. Nosotros hacemos como dice, humíllense a Dios, resistan al enemigo y él huirá de vosotros. Juan 8:12 nos dice, para que tengamos en cuenta esa palabra. Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Entonces nosotros debemos permanecer firmes caminando en luz. Él nos dio la luz, Él nos trajo la luz. Nosotros seguimos comportándonos como esos seres de luz a través de la obediencia, a través de dar testimonio, a través de vivir una vida plena, íntegra.
justa en Shalom. Versículo 34. Espera en Adonai y guarda su camino, y él te ensalzará para heredar la tierra cuando sean talados los pecadores. Aquí ya no es impío, aquí ya es pecador. Pero cuando nosotros nos vamos al hebreo, es la misma palabra rachá. O sea que el impío es el mismo pecador, es aquel que transgrede, es aquel que vive fuera del camino de Dios, es aquel que no tiene ni Torah ni Mesías. Porque a veces, lo que les decía en un principio, hay conjunciones que en las traducciones quizá no vayan, porque hablan de impíos y pecadores, como si fueran dos diferentes. Pero en la escritura, en la Torá, en los profetas, en los escritos, vemos que la palabra es la misma. Impío y pecador es lo mismo. Entonces vemos, hay dos clases de personas, el justo y el impío o pecador. No son varias clases de personas, no son varios corazones en los cuales se ha sembrado la semilla, no, se separan en dos clases. El justo, el que ha sido justificado por el Mesías y ahora se justifica al obedecer por amor. Y el impío, aquel que no está bajo la cobertura del Eterno. Vemos también aquí una palabra, guardar. Espera en Adonai y guarda su camino. Hoy vamos a entender qué es guardar. Es la palabra en hebreo chamar, es un verbo que dice cercar alrededor, prestar atención, proteger, cuidar. O sea que nosotros realmente debemos hacer esas cercas alrededor de su camino. ¿Cuál es su camino? Él nos los muestra en su bendita Torá. Él nos muestra ese precioso camino, esa senda antigua en la cual debemos ni estar a diestra ni a siniestra, sino caminar correctamente en su bendita palabra, haciendo esas cercas que necesitamos para mejorar el mandamiento, prestar atención muy bien aquellos que nos enseñan a la misma palabra, la cual nos enseña, nos guía, nos instruye para poderla realizar de la forma correcta. También debemos proteger nuestro camino. ¿Cómo lo protegemos? No permitiendo que se penetren cosas como la idolatría, no permitiendo que se penetren cosas del mundo, como decir, ay no, pero eso no tiene nada de malo. Esas palabras ya no deben estar en nuestra boca. Nosotros aborrecemos lo que aborrece el Eterno. Y por eso también cuidamos este precioso camino. ¿Cómo lo cuidamos? Manteniéndonos, dando testimonio, caminando conforme a lo que se dice. Sí, vienen tribulaciones, vienen enfermedades, pero continuamos firmes, porque el que se mantenga firme al final tendrá un galardón. Y ya sabemos que esos galardones son esa vida eterna maravillosa, la cual el Eterno quiere para nosotros al final. Mateo 3, 10 al 12, aquí nos muestra su palabra. Algo hermoso. ¿Y quiénes van a ser talados? Porque cuando vemos un impío o un pecador, la misma palabra, el pecador puede, y quizá lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para hacer como una pequeña resumen, el pecador crece, pero no da fruto. El justo debe dar fruto cada día. Y miren lo que dice Mateo 3, 10 al 12. Y ya también el hacha está puesta a la hez de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto
es cortado y echado en el fuego. Entonces vemos, los pecadores van a ser talados, los impíos van a ser talados si no proceden al arrepentimiento. Aquí vemos que dice buen fruto, pero más adelante vamos a ver, quizá esa es la traducción porque un impío puede crecer, pero no dar fruto. Versículo 35. Vi yo al impío sumamente ensalzado y que se extendía como un laurel verde. Aquí está traducción y muchas de las traducciones dicen laurel verde, pero realmente dice árbol frondoso. Y vemos que hay árboles, si nosotros estudiamos y verificamos que es un árbol frondoso, es aquel que crece, no da fruto. No hay un fruto dentro de estos árboles frondosos. Entonces les decía, el impío y el pecador, nosotros podemos ver prosperar y prosperar, pero no dan fruto. Entonces, dentro de la palabra vemos que el Eterno nos muestra que aquellos que no dan fruto serán cortados. ¿De dónde? De la tierra. Porque aquí vamos a estar los que sigamos caminando en justicia, porque nos puede pasar lo que viene más adelante, algo que nos muestra este salmo más adelante. Versículo 36, empero pasóse y he aquí no aparece, y busquélo y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, que la postrimería de cada uno de ellos es paz. Aquí vemos en estos versos que va a llegar el tiempo en el cual nosotros vamos a ver que el impío fue cortado, que lo vamos a buscar y no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque ya fue talado. Esto es en un futuro, esto es una profecía que hay. Entonces, considera la traducción en este versículo 37. También nos hace ver que hay dos personas, el íntegro y el justo, pero realmente los dos son uno solo, porque el justo hace justo lo que tiene que hacer, guardar la Torá, y asimismo va a ser íntegro. Entonces, cuando uno revisa y dice considera íntegro y recto, cuando mira el porvenir de cada uno de los hombres de paz, quiere decir esta palabra. ¿Quién considera? El Eterno. Está mirando adelante nuestro porvenir porque somos hombres de paz, llenos de shalom, de esa integridad, esos seres justos. Y entonces aquí vemos que va a haber una separación de trigo. ¿Quién es el trigo? Los que guardamos su bendita Torá. ¿Y quién es la cizaña? Aquellos que van a ser engañados. Por eso el Eterno dice aquí en Mateo 13, 24 al 30. Dice, es la parábola que ya conocemos del trigo y la cizaña, que dice, le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sembró buena semilla en su campo. ¿Quién es este hombre? Es el Eterno. Porque él sembró ¿qué? Una buena semilla. ¿En cuál campo? En el corazón del hombre. Sembró la buena semilla, su Torá, su bendita Torá. Pero, mire lo que dice, mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña. Sembró cizaña en ese campo, en ese corazón. ¿Qué es esa cizaña?
ese engaño, esa mentira, esas falsas filosofías, ese no es el camino correcto, es esa siembra, esa duda, ese engaño, esa duda. En alguno de los estudios vimos que era Amalek, que es esa duda que nos embarga cuando no sabemos por dónde coger, cuando pensamos que todos los caminos nos conducen al eterno, cuando es solo un camino. Es esa señal que ha sido guardada, puesta en nuestros corazones. Pero de nosotros depende ese crecimiento. ¿Cuándo? Cuando entendemos que su bendita palabra es la que va a transformar nuestras vidas. Cuando sacamos esa cizaña, limpiamos nuestra mente de esa cizaña con la cual ha llegado el enemigo a embargarnos. Y continuamos. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Les dijo: un enemigo ha hecho esto. El adversario ha hecho eso. A través de que quizás permitimos que las noticias nos llenen de temor. Somos permisivos con algo. Eso es el engaño. Esa es esa cizaña. Y le dice, y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Si nosotros vemos que estamos en medio del mundo con los impíos, con esos que son cizaña, tenemos que crecer con ellos. Tenemos que estar aquí haciendo lo que nos corresponde, pero apartados de ese sistema, no mezclándonos con las formas de tinieblas que hay en el sistema, porque igual tenemos que trabajar, hay muchas personas que trabajan en el sistema, pero siendo luz, no haciendo parte de que, bueno, hoy hay una fiesta en esta noche, los invitamos a todos. Nosotros no hacemos parte de eso. No, mira, yo no voy a esas fiestas porque ya sabemos en lo que va a terminar. Sí, cualquier cosa que nos inste a salir de esa línea delgada en la cual debemos permanecer, pero cada vez alejándonos de ella para no ser engañados y quizá convertirnos en cizaña, sino continuar en este precioso camino, como lo dice Apocalipsis 14:12, y está la paciencia de los santos. Vamos allá y la vamos a leer. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe en Yeshua, Torah y Mashiach. Entonces vemos, amados, que tenemos que seguir siendo ese trigo porque el Eterno sembró una buena semilla en nuestras vidas, el Ruach HaKodesh, que nos lleva a su bendita Torah, y así no vamos a ser engañados. Porque aquí en el mundo, muchos van a ser engañados de unas maneras tan sutiles que no se van a dar ni cuenta. Y la palabra también nos muestra que muchos de los que estamos caminando en Torah, al final del tiempo, serán engañados. Pueden ser engañados. Versículo 38. Mas los transgresores fueron todos a una destruidos. La postrimería de los impíos fue talada. Vamos a ver aquí también qué significa la palabra transgresores, porque
pareciera que fueran también los pecadores, o fueran aparte de los impíos, o fueran diferentes. Pero no, cuando vemos la palabra transgresor en hebreo es la palabra pachá. ¿Se han escuchado alguna vez y se sentó como un pachá? Pero eso es como un chiste, pero realmente esa palabra significa separarse de la autoridad, rebelarse, rebelión. Entonces vemos que los transgresores salen de los justos, porque son aquellos que ya conocieron la autoridad, que ya hicieron parte de un pueblo y se rebelaron. Para esto podemos ver la rebelión de Coré, todos aquellos que murieron por haber hecho pactos con la idolatría, todos aquellos que murieron también por haber hecho lo que pasó con Pinhas, Sinri, Cosby, todos ellos conocían ya, eran justos, pero se volvieron transgresores. Entonces vemos que de alguna otra forma, de los dos clases de personas que hay sobre el mundo, el justo, el impío, del justo sale el transgresor, porque ya conoció. Y vemos lo que dice la palabra en Hebreos 10, 26 al 31. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moshe por el testimonio de dos o tres muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Mashiach y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hicieren afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, amada familia, hay una línea muy delgada para que nosotros hagamos parte de estos transgresores, de estos pachá. Entonces debemos cuidarnos mucho, hacer esos cercos alrededor del camino que nos da el Eterno. Esos cercos son aquellos que nosotros no permitimos entrar a nuestras casas a cierto tipo de cosas, a cierto tipo de personas. Ya estamos pendientes de que a través, aún dentro de nuestra casa, que entra por la tecnología, ya aún cuáles son las amistades de nuestros hijos. Todo esto debemos hacer esos cercos para no volvernos transgresores y hacer rebelión. Miremos Coraj, era un justo, tenía todo, tenía uno de los mejores, por decirlo así, puestos, y se rebeló, se separó de la autoridad impuesta por el Eterno que era Moche. ¿Y cómo terminó? Si el impío está al lado, imagínense, el transgresor es destruido. Y vemos que hay una diferencia. Los pecados por rebelión, y esto suena duro, no tienen
expiación. Y esto ya lo vimos aquí en Hebreos. La rebelión no tiene expiación, no tiene perdón, porque ya conociste, ya caminaste. ¿Qué otra cosa queda? Volver a pedir perdón por nuestros pecados, porque lo hicimos de adrede. Entonces debemos que tener en cuenta mucho la palabra día a día para no salirnos de esa protección, de esa libertad que nos da el Eterno y de todo aquello que Él nos da para que vivamos una vida en abundancia. Versículo 39. Pero la salvación de los justos es de Adonai, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Podemos ir también al hebreo para mirar esta palabra. Dice, Uchuat Sadikime Adonai Mausan Beetzara. Entonces vamos a ver que aquí hay una palabra, varias palabras. Dice Teshua. Entonces vemos salud, rescate, salvación, liberación. Entonces, ¿cómo podemos ver? La salud o el rescate de los sadiquín, de los justos, es de Adonai. A Él le pertenece esa salvación. ¿Y cómo lo hizo? A través de su bendito sacrificio. Y ya teniendo eso en cuenta y en mente, tenemos que ser obedientes por amor a Él, siendo justos con nuestro Mesías, con su Torá, para ser librados, porque Él es nuestra fortaleza, ¿no? Esa fortaleza, cuando vamos al hebreo que tiene tantos significados, dice nuestra protección, nuestro cerco, nuestro amparo. ¿En dónde? En el tiempo de angustia. Y miramos esa palabra angustia y en el hebreo es sará. Viene de la raíz sar, que es un lugar estrecho. Y esto nos lleva a cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. ¿De dónde? ¿Dónde nos va a proteger el Eterno? Aquí en este lugar estrecho, en el mundo. Aquí donde estamos. Pero nosotros ya salimos porque no pertenecemos al mundo. Pero estamos sobre esta tierra. Pero Él dice que Él va a ser nuestra protección, nuestro amparo, nuestra fortaleza en estos lugares, en ese lugar estrecho. Y Él es fiel para cumplir su palabra. Y nos acordamos, lugar estrecho, Misraim. Pero nosotros, ¿dónde estamos? En Goshen, Goshná. Nosotros estamos con el Mesías Yeshua, con el Eterno. Baruch Hashem por su amor y por todo lo que nos muestra su bendita y santa palabra. Versículo 40. Y Adonai los ayudará y los librará y los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Entonces hemos visto que la espera es estando en su bendita palabra, orando, buscando siempre de estar en comunión con Él, con el pueblo, pidiendo consejos a las personas correctas. Esto es esperar en el Eterno, haciendo lo que nos corresponde, nuestras responsabilidades, una vida de compromiso, servir al Eterno. Versículo 20, Salmo 22, 4 y 5 nos muestra cómo nuestros padres, cuando estaban en esa esclavitud, en Egipto, en Israel, dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti
y no fueron avergonzados. Entonces nos queda seguir adelante cada día, amada familia, amados hermanos, pueblo de Israel, continuar este camino, no permitiendo que nuestra mente se permee por lo vano, por lo inútil, por aquellas filosofías que quizá nos hagan dudar de este verdadero camino, porque hoy sabemos que solo hay un camino a la verdad, solo uno. Dice la palabra y dice nuestro don Yeshua, el único camino al Padre soy yo. Pero cualquier otro camino que decidamos tomar nos va a servir, claro que nos va a servir para la perdición. Pero ya estando dentro de este pueblo, debemos tener enfoque y siempre mirar al cielo y poner nuestra mirada en el eterno para recibir esas promesas maravillosas cada día que caminemos, para esperar esa redención maravillosa. Al final, nuestra salvación es la redención de nuestros cuerpos para vivir una vida eterna con el Padre. Y terminando, Isaías 40:31 nos dice, pero los que esperan en Adonai tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las del águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y el contexto de esto dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero nosotros que esperamos en Adonai, tendremos esas nuevas fuerzas, porque Él nos da esas fuerzas a través de que de su bendito Ruach. Porque a veces sí sentimos decaimiento, a veces no soportamos más, pero el Eterno dice que no van a haber pruebas que no sean humanas y que no se puedan resistir, porque Él da con las pruebas la salida. Entonces, amados, permitamos que el Eterno viva en nuestras mentes todos los días de nuestras vidas. Permitamos que su palabra penetre hasta lo profundo de nuestro corazón. Escudriñémosla profundamente. Revisemos cada significado de cada palabra y vemos cuánta riqueza habrá cada momento. Entonces, amada familia, para terminar, vamos a hacer la bendición por la bendita Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet behayei olam natah betoheinu. Baruch atah Adonai noten a Torah. Bendito eres tú, Adonai, el nuestro Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torá. Amén y amén. Bueno, mis amados.